Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más. Dame de beber. El corazón se agita cuando es la hora de hablar de Dios. Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos visitan, que han dejado su casa, han venido desde temprano y se han dispuesto a degustar alimentos con la iglesia del Señor. Gracias por su compañía, gracias por su presencia y esperamos que ustedes se hayan sentido en casa con la iglesia y sobre todo glorificando el nombre del Señor. Antes que yo viniera a la iglesia, tenía algunos personajes favoritos. Y yo recuerdo que uno de mis personajes favoritos, de los cuales yo quería entrevistarme con él, era Nelson Mandela. Alguien que su historia me conmovía, me llamaba mucho la atención y yo quería en algún momento conocerlo en persona. Cuando me convertí, mi visión cambió. Cuando vine a los pies de Jesús, ya no quería solamente conocer a personajes de la historia de este mundo, sino también de la historia bíblica. Y de verdad que hubiera, no sé, pagado algo, no sé, pero hubiera querido conocer y entrevistarme directamente con Jesús. Me hubiera gustado escucharle en algún sermón, me hubiera gustado ser testigo presencial de sus milagros. En esta mañana quiero compartir con ustedes una de las mejores entrevistas, una de las mejores narraciones o encuentros con el Señor Jesús, el cual ya lo ha leído el hermano Norberto. Un encuentro con Jesús, la mujer samaritana. Déjenme decirle que es un mensaje que hasta películas han hecho. Es un mensaje muy, pero muy valioso, sobre todo para nosotros, e incluso para usted, amigo, que es probable que sea la primera vez que usted venga a la iglesia, es probable que usted sea la segunda, la tercera, pero de verdad necesita usted y yo, necesitamos conocer más de Jesús y conocer más de lo que Él piensa de nosotros. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Quiero que leamos los primeros 9 versículos y estaré resumiendo parte del mensaje que Jesús habla con esta mujer. Juan capítulo 4, verso 1 al 9. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiero que valoremos un poco el entorno y que usted entienda el ambiente en el cual Jesús habla con esta mujer. Quiero decirle que Palestina, la región de Palestina, para los que les gusta la geografía bíblica, tiene de punta a punta aproximadamente 192 kilómetros, unas 200 millas. Y una de sus divisiones geográficas más sobresalientes son tres. Al norte, Galilea; al sur tenemos la región donde Jesús baja, donde Judea, y en medio una tercera división que está Samaria. Para yo ir de Galilea a Judea o viceversa, yo tenía que pasar por Samaria. Estaba en medio. Ningún judío de aquel entonces le gustaba pasar por Samaria, es decir, por en medio. De punta a punta probablemente eran 3 días de camino, pero los judíos preferían irse por Perea o por el Jordán, bordearlo y volver a entrar al Jordán, pero no les gustaba pasar por Samaria. ¿Y por qué no les gustaba pasar por Samaria? Porque obviamente ahí estaba una cultura mixta. Una cultura mixta. ¿Y qué es una cultura mixta? Eran judíos no puros, es decir, donde se habían combinado desde los asirios con judíos y desde babilónicos con judíos. Y para el judío era muy desagradable, incluso abominable, que un judío combinara su raza con otra raza. Por ejemplo, hoy en día, para que ustedes se den una idea, cuando un judío se casa con alguien que no es de su raza o de su religión, los padres celebran un funeral. Escuche bien, un funeral, porque ellos interpretan que han perdido a un hijo. Sin embargo, el texto bíblico, Juan registra que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía un plan trazado. Algunos piensan de que Jesús quería llegar rápido porque Juan el Bautista había sido encarcelado. Pero el texto deja entrever que Jesús tenía un plan definido, y ese es un plan. Jesús siempre tiene planes para nosotros. Amigo, usted no está aquí por casualidad. Probablemente ha venido por una invitación de algún hermano, alguna hermana, pero déjeme decirle que usted no fue obligado. Jesús también tiene un plan para tener un encuentro con usted. Abra su corazón, abra su oído, abra su mente para poder entender el mensaje de Jesús. Dice el texto que se sentó Jesús al lado del pozo de Jacob, así conocido. Yo nunca he tenido la oportunidad de viajar a esa región, pero dice que es uno de los puntos donde actualmente existe y puede ser identificado. Aquí es el pozo de Jacob. Es uno de los pocos puntos donde se puede definir que aún hoy en día existe. Además, quiero decirles de que había otra razón crítica en este relato. Jesús se estaba encontrando con una mujer. Escuchen bien. Para un judío tampoco era agradable hablar con una mujer en público. E incluso algunas corrientes judías ni siquiera le hablaban a su esposa ni a su hija en público. Jesús estaba dispuesto a saltarse esa barrera cultural para ganar un alma. Y no solamente era mujer, sino también era samaritana. El texto, nuestra traducción Reina Valera, dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay otras versiones que traducen que entre judíos y samaritanos no comparten vasijas, dando a entender que no tenían ninguna clase de comunión.
al menos social. Porque sí, si ustedes observan, sí había una relación comercial. De hecho, los discípulos dicen que fueron a comprar comida. Imagínense hoy en día como que usted va a comprar comida rápida a algún restaurante, llame como se llame. Entonces Jesús se queda y sus discípulos van a Samaria, en la ciudad de Sicar, y van a buscar comida. Pero sí no había una relación social. Y tercero, esta mujer, si usted lee conmigo el texto, era como la hora sexta. Nadie iba a recoger agua a la hora sexta. ¿Y sabe por qué? Porque la hora sexta equivale a nuestro calendario a las 12 del mediodía. Nadie. El día para los judíos o el horario para los romanos también era de 12 horas. Bueno, no todos los romanos, pero sí en alguna parte, pero la mayoría de los judíos era 12 horas. La hora sexta eran las 12 del mediodía. Ir a recoger agua al pozo resultaba una acción social, es decir, las mujeres llegaban, tomaban el cántaro, recogían agua y comenzaban a hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Y comenzaban a hacer una obra social. Pero esta mujer decidió no ir en la mañana, sino cuando nadie va. ¿Por qué? Porque esta mujer, de la cual nosotros vamos a leer más adelante, tenía una reputación no tan buena. Y no quería las miradas de las demás, no quería que le preguntaran. Y esta mujer decide ir a las 12 del mediodía, pero ahí estaba Jesús. ¡Qué contraste! En el capítulo 3 de Juan dice que él se había entrevistado con un hombre de una alta reputación, Nicodemo. Y es ahí donde sale el famoso pasaje: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero Jesús trató a ambos de la misma manera, con el mismo respeto y cariño. Trató a Nicodemo con amor, con paciencia, y también trató a esta mujer con una reputación dudosa para la sociedad en aquel momento. Y Jesús estaba interesado también de hablarle del reino. Estimado amigo, tú eres importante para Dios. No importa lo que tú has hecho. No importa si tú dices, yo no tengo pecado o tengo poquito. No importa si tú tienes una gran carga. Como decía el hermano, solo Dios conoce tu pecado. Solo Dios conoce tu carga. Solo Dios sabe qué es lo que te duele en tu corazón. Pero Jesús está dispuesto también a escuchar e interactuar contigo y tratarte con estimación y respeto. Sigamos leyendo el versículo 10. Jesús ahora hace una oferta. Jesús no solamente habla ahora de pedirle agua. Obviamente Jesús tomó una acción material para convertirla a algo espiritual. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Quiero hacer un paréntesis acá. Los judíos entendían que el agua viva era el agua de río, no así el agua de pozo. Claro, la mujer está entendiendo un lenguaje y está tratando de interpretar un mensaje de Jesús espiritual, y Jesús está usando expresiones muy comunes. Para el judío no era el agua de pozo, era agua inerte, pero el agua viva era el agua de corriente para ellos. Por eso observen cómo la mujer responde.
Verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, es decir, el lugar de donde yo te voy a dar, Jesús le está diciendo, yo te voy a dar agua viva. Entonces la mujer dice, oye, pero no tienes un cántaro, no tienes con qué sacarla. La mujer todavía no entiende. Estimado amigo, probablemente te pase lo mismo. Tal vez no entiendas por qué hombres y mujeres caminan con una Biblia glorificando a Dios y cantando. Tal vez no entiendas cuando leas que Jesús ha muerto por ti, resucitó y al tercer día, murió y al tercer día resucitó, más bien. Tal vez no entiendas de primas a primeras. Tal vez no entiendas de una sola vez que Jesús quiere interactuar contigo. A esta mujer le pasó. Esta mujer no entendía, para ella estaba hablando de agua del río. Sin embargo, Jesús sigue insistiendo y le dice, verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer todavía sigue dudosa porque Jesús mencionó una expresión, porque si conocieras el don de Dios, el regalo, y él se está refiriendo a él mismo. Si tú conocieras que yo soy el Hijo de Dios, si tú conocieras que yo vengo directamente del Padre, tú me pedirías agua viva a mí. Pero la mujer no entendía todavía. Todavía no entiende. Pero Jesús sigue insistiendo. Verso 13, perdón. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y aquí viene la introducción espiritual. Usted tome agua hoy, dentro de 2 horas aproximadamente el ser humano, dependiendo de la actividad, va a tener sed. Usted comió, desayunó, pero a las 12 estoy seguro que le hará churru el estómago, ¿verdad? Así es de efímera las cosas de este mundo. Estimado amigo, tal vez usted le ponga más atención al trabajo, le ponga más atención a sus bienes, pero de la misma manera como esta mujer, Jesús le explicó que cuando tomara del agua del pozo volvería a tener sed. Déjeme decirle que las cosas del mundo también son efímeras y no son eternas. Hoy tiene un trabajo, mañana no lo tiene. Hoy tiene dinero en su bolsillo, mañana no lo tiene. Hoy tiene salud, mañana no lo tiene, porque las cosas de este mundo son efímeras. Pero Jesús estaba ofreciéndole a esta mujer algo que nadie le podía quitar, y era entregarse, y era abrazar el don de Dios, abrazar a Jesús. ¿Saben? No importa la situación en la cual tú estés. Si tal vez tienes dificultades, tal vez tienes problemas, Jesús, si tú lo abrazas, si tú te entregas a Jesús, ni el mismo diablo te puede mover el piso. Nadie, ni un gobernador, ni un presidente, ni el hombre más rico de este mundo puede apagar el fuego que Dios da para el hombre, el consuelo. Llevo 2 semanas donde tuve la oportunidad de visitar la sala 15 del Hospital Santo Tomás. Y saben, personas que tienen días contados, literalmente, donde tienen días contados, donde el médico le dice, pues
no tengo nada que hacer por ti. Probablemente tienes un mes de vida. Y saben, de lo único que se aferran es en Dios. Y es que las cosas efímeras, las cosas temporales de este mundo no te satisfacen. Dime dónde puedes encontrar paz, en qué farmacia. Dime en qué supermercado puedes encontrar tranquilidad y paz. Dime en qué ferretería puedes encontrar esperanza. Ninguno. Jesús quería enseñarle a esta mujer que las cosas, que beber de esa agua le iba a dar sed otra vez. Pero si Jesús le daba del agua que Él le iba a dar, que Él mismo era el don de Dios, no volvería a tener sed. Estimado amigo, tú que vienes hoy, ¿te gustaría beber de esta agua también? Piénsalo. Contéstate a ti mismo. ¿Te gustaría tomar de esta agua? ¿Te gustaría que Jesús mismo haga de tu vida diferente? Piénsalo mientras seguimos leyendo. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Entendía la mujer todavía? No. Oye, dice, parece bien ya no venir a las 12 del mediodía, venir a sacar agua del pozo. ¿Sabían ustedes que de la ciudad de Sicar al pozo habían alrededor de 800 metros? A esta mujer le pareció bien, gracias, porque tú me vas a dar un agua donde yo ya no voy a poder tener más sed, ya no voy a venir aquí al pozo de Jacob al mediodía a sacar agua. Todavía la mujer no entendía. Pero Jesús fue paciente. Jesús fue paciente con esta mujer como lo ha sido con nosotros. ¿Sabían ustedes? Recuerdo la predicación de un hermano que decía, y me gustó esto que dijo, decía que al ser humano, de hecho él es científico, él visitó mi país para enseñar cómo establecer un negocio propio. Él es el creador del hilo dental de mentol que lo vende Johnson. Él es el creador. Él visitó mi país y él creó y dice que para lograr inventar el hilo dental, dice que fueron 602 veces que falló y las 603 logró el hilo dental de mentol. Y él decía que para el ser humano le es difícil entender cosas espirituales, sobre todo para el hombre de ciencia. Nosotros estamos acostumbrados a que estas cosas las vemos nuevas, pero con el tiempo se dañan y se desechan o desaparecen. Desde que nosotros nacemos, nuestra mente está diseñada para interpretar que las cosas son temporales. Por eso cuando venimos a la iglesia y hablamos de cosas eternas, nuestra mente a veces no nos da clic. Entonces, esta mujer todavía no entendía lo que Jesús quería. Vea ahora conmigo el verso 16. Vea cómo Jesús la hace entender. Verso 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido,
Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora ustedes ya entienden por qué esta mujer no quería que nadie le preguntara nada y en lugar de salir a las 9, 8 de la mañana a buscar el agua, salía a las 12. Porque su reputación probablemente era dudosa. Pero Jesús es la clase de cirujano que abre la herida para curar el mal. Ahora Jesús se enfrenta al pecado de ella, pero lo enfrenta con cariño y estimación. Yo no voy a preguntarle, amigo, qué pecado es, porque eso es entre usted y Dios. ¿Cuál es su pecado? No. ¿De qué tamaño es? No. Para nosotros es transparente, pero para Dios no. A veces es necesario que Dios nos recalque y nos recuerde que tenemos cosas pendientes que rectificar. Saben, nosotros no vamos a vivir toda una vida llorando por nuestro pecado, porque una vez que Jesús viene y nos bautizamos, Jesús lava nuestros pecados, y cuando salimos del agua, dice el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, que salimos en una nueva criatura. No vamos a vivir toda una vida llorando por nuestros pecados, pero es importante reconocer, es importante entender que usted y yo necesitamos el perdón de nuestros pecados. Es necesario que usted se dé cuenta que hay algo que le está marcando y que no se lo puede quitar. Y no crea cuando le dicen, aquí está un jaboncito de manzanilla para que usted se lave su pecado. Aquí está una palmerita que usted la guinda en la entrada del cuarto y va a ver cómo se van los espíritus. O váyase de rodillas de aquí a cierto edificio y flagélese el cuerpo y va a ver cómo sus pecados se le quitan. O por televisión cuando le dicen, bueno, mira, aquí está el número de cuenta bancaria, envíe su donativo y va a ver cómo nosotros oramos por usted para que usted sea perdonado. No. Usted tiene que hacer algo por ese pecado. Y Jesús le hizo ver a esta mujer y lo enfrentó cara a cara el pecado con esta mujer. Pero esta mujer fue honesta. Esta mujer dijo la verdad. Esta mujer quiso interactuar y abrirse con Jesús. Y ahí ella comenzó a entender que el agua que le estaba ofreciendo Jesús era capaz de arrancarle el pecado. Estimado amigo, recuerdo a un joven que lloraba delante de mí en una cárcel de mi país, y eso lo he dicho en otras ocasiones. Este muchacho lloraba porque había sido condenado a 22 años de cárcel. Y viene el muchacho y me decía, oye, Lázaro, ¿tú crees que Dios me perdone a mí? Probablemente también pueda hacer esa pregunta, estimado amigo, que tú estás aquí entre nosotros. Cristo perdona cualquier pecado, siempre y cuando tú te arrepientas. Este muchacho lloraba y me decía, ¿sabes, Lázaro? ¿Sabes lo que yo hice para ganarme una condena de 22 años? Ellos habían descuartizado a otra persona de otra pandilla. Literalmente. Y aunque recuerdo que siempre me la ha dado de valientito, me dio escalofrío escucharlo. Y este hombre, este muchacho lloraba porque era sobrino de un predicador, compañero también, como decimos nosotros, de milicia en el campo del evangelismo. Y este muchacho quería saber
Él quería sentir en su corazón que Jesús era capaz de perdonarlo. Jesús lo perdona, te perdona a mí, me perdonó a mí, te perdona a ti. Jesús perdona a todo hombre, a toda mujer que quiera entregar su vida completamente. Sigamos leyendo y vean ahora el relato, y quiero resumir algo importante acá. Dice ahora el texto, estábamos leyendo el verso 18, vamos al 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora la mujer ya comienza a entender que ya no estaba hablando de algo literal. Los samaritanos de hecho no creían en profetas. Los samaritanos solamente tomaban lo que eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los samaritanos habían entendido y habían escuchado de los judíos hablar de los profetas. Ellos no tenían mucho. Pero esta mujer, vean cómo va cambiando. Primero le dijo: Señor, ¿cómo tú se te ocurre pedirme agua a una mujer samaritana? Pero ahora ya no le dijo Señor, ahora ya no le habló de tú. Ahora lo comienza a reconocer como un profeta. Y es que el hombre poco a poco va entendiendo, poco a poco es capaz de entender las cosas espirituales. Verso 20. Nuestros padres adoraban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, creen que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. La mujer no solamente tenía pecados, sino también tenía errores doctrinales. ¿Y por qué errores doctrinales? Porque los samaritanos, ellos ofrecieron apoyo, ya que estamos hablando en las clases de los domingos de Nehemías. Los samaritanos ofrecieron apoyo a Nehemías, pero no quisieron. Nehemías se negó. Entonces los samaritanos construyeron su propio templo, el cual era en el monte Gerizim. Y los samaritanos se inventaban historias y decían que en el Gerizim, ahí es donde había llegado Melquisedec. Los samaritanos decían de que ahí es donde Abraham había ofrecido a su hijo. Y comenzaron a inventar historias, y Jesús le dice: no es cierto. La salvación proviene de los judíos. Es decir, Jesús no solamente le enfrentó su pecado, sino también que le ayudó a corregir errores doctrinales. Es que de verdad, ¿por qué proviene de los judíos? Porque recuerden que el remanente que quedó y de donde sale el Salvador es de los judíos, de la tribu de Judá. Solo habían quedado 2 tribus, la de Benjamín y de Judá, que fueron las no destruidas, pero el remanente que quedó fue de Judá. Por eso de ahí viene la palabra judío, 4 siglos antes de Cristo. De igual manera, usted, amigo, probablemente también tiene o trae consigo creencias que probablemente son erróneas. Y en la iglesia también venimos a descubrir cosas nuevas, cosas importantes. Saben, yo no creía en la oración. Yo no creía que era importante la oración. Cuando yo vine a la iglesia del Señor, no creía que era importante. ¿Saben cuál era mi pensamiento? Pero si Dios lo sabe todo, ya sabe qué es lo que le voy a pedir. Y ese era mi pensamiento aún cuando era recién bautizado. Ya Él sabe lo que voy a pedir, entonces ¿para qué lo
voy a pedir. Y una vez, un hermano me explicó y me dijo, sabes, el problema no es Dios, el problema eres tú. Tú debes aprender a tener un sentido de dependencia de Dios. ¿Acaso tu papá no sabe lo que vos necesitas? Pero ¿por qué a veces nuestros padres nos dicen, pedime? Para enseñarle al niño o a la niña que él depende de la voluntad de sus padres. Entonces tú necesitas aprender también a orar. Y yo sé que tal vez usted tiene una serie de pensamientos o mirará, bueno, ¿quiénes serán los hermanos? ¿Quiénes serán ellos? ¿Cómo adoran? ¿Por qué cantan sin instrumentos? ¿Por qué oran de manera ordenada? Y usted una serie de preguntas, pero no se preocupe. Vayamos por paso. La mujer iba por paso. Y Jesús le aclara que en la nueva adoración, cuando viniera el reino, que es la iglesia, recuerden que estamos en Juan, todavía Jesús no ha subido a la cruz. En la nueva adoración ya no importaba el lugar, ya no, por eso Jesús dice, ya no será ni en este monte, en Jerusalén, ya no será ni en Gerizim, porque ya no importa el lugar. En la iglesia ya no importa el lugar, sino que importan las personas y el cómo. Por eso Jesús dijo que será en espíritu y en verdad la adoración. Ya no mencionó el lugar. Puede ser debajo de un árbol, puede ser en un edificio, pero si las personas adoran conforme a la doctrina del Señor, es adoración. Por eso no era importante el lugar. Jesús se lo aclara a esta mujer. Y el relato continúa, y quiero ir finalizando con la siguiente expresión, que dice, quiero que vayamos al verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban. En el momento que está interactuando con la mujer, dice que llegan los discípulos. Llegan. Y dice el versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Claro, en los primeros versículos leímos que ellos fueron a buscar comida. Cuando ellos regresan, le dicen, maestro, Rabí, come. Y le dice el verso 32, y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que nosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? También los discípulos no entendían las cosas espirituales. Ellos pensaban que la mujer le había traído de comer, eran las 12 del mediodía, y dice, verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En pocas palabras, la comida de Jesús, la más importante, era hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué Jesús ocupó dos grandes necesidades? En los años 90, en mis tiempos de estudiante, tal vez alguno recuerda, no lo sé, la famosa pirámide de Maslow, que es la que determina las necesidades del ser humano. Y entre las necesidades más básicas del ser humano está el agua, el alimento, la vivienda o refugio. Están entre las primeras. En todas las razas, no importa de qué raza seas, de qué país seas, el ser humano de manera intuitiva, por instinto, busca agua y busca comida. La necesidad más básica del ser humano o de todo ser viviente. Jesús usó estas dos para resaltar la importancia en esta mujer y en sus discípulos, y no solamente en ellos. El relato termina que la mujer regresó a Sicar, a la ciudad de Sicar, y trajo con ella a varias personas para que escucharan el mensaje de Jesús.
Y el relato continúa y dice, Jesús le explica a sus apóstoles que era necesario recoger la cosecha, que era necesario predicar a todas las personas. No importa que no fueran judíos, porque para todos, Dios, para todos es importante todas las personas. ¿Qué he querido decirles en esta mañana? ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? Usted, amigo que nos visita, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Va a ser una actitud como la de esta mujer, la mujer samaritana que escuchó, pero al principio no entendía, pero luego que estaba dispuesta de que Jesús le dijo y habló de sus pecados, le habló que era necesario que bebiera del agua de la vida, entregarse y acercarse a Jesús? ¿Te gustaría que tus pecados fueran perdonados? ¿Te gustaría comenzar a interactuar no solo con la Biblia, sino con el autor de la Biblia? ¿Te gustaría conocer a este Jesús, el cual la mayoría de los que estamos aquí hemos doblado nuestras rodillas y hemos dispuesto nuestro orgullo, lo hemos quitado y nos hemos entregado a Él? ¿Te gustaría acercarte? ¿Te gustaría venir, confesar a Jesús, arrepentirse y ser bautizado? Si es así, voy a invitar al hermano que preside a poder dirigir alabanzas para hacer un llamamiento. Estimado amigo, no te vayas sin comer lo que Jesús comía. Estaba muy rico el desayuno, estaba delicioso, pero vas a tener hambre otra vez. Entró por tu boca, baja tu vientre, tu cuerpo lo usa o lo desecha. Pero lo que Jesús da te sirve en esta vida y en la venidera. Porque los cristianos no solamente tenemos esta esperanza en esta tierra, sino también en los cielos. Por tanto, piénsalo mientras el hermano dirige alabanza. Si quieren ponerse de pie, hermanos, y todos cantamos con nuestro hermano Pérez.